Muchísimas gracias, doctor Pastor, y a todos los miembros de la Junta de Gobierno y los colegas que estamos presentes hoy acá. Bueno, yo creo que ya ustedes saben algo, o tal vez mucho incluso, tal vez saben incluso más que yo del coronavirus, del COVID-19, el nuevo coronavirus. Hay muchas cosas que vamos sabiendo cada vez más, otras no los conocemos bien. Lo que sí es claro es que es un virus que empieza a reflejar cifras de muertos a nivel mundial y entonces eso hace que la gente entre en pánico y nosotros tenemos que conocer que la mayoría de los casos son como un resfrío común. Hay un porcentaje de personas que son asintomáticas que pareciera que incluso es mayor de lo que se reporta y que pueden transmitir el virus también. Y ustedes saben que cuando hay un porcentaje de pacientes que son asintomáticos y que ese porcentaje puede ser, ahorita se reporta que es un 1.6, un 1.4, pero puede ser mayor. Incluso había una noticia por ahí que China ni siquiera estaba sumando a esos pacientes asintomáticos dentro del conteo de casos y eso también nos indica que la tasa de letalidad podría estar por debajo de lo reportado. Igual esto es más que todo un asunto obviamente que nos interesa como comunidad médica, comunidad científica. Lo que sí es cierto, yo lo reitero, lo hemos dicho, tenemos que estar preparados porque el virus sí provoca mortalidad y provoca mortalidad en el grupo principalmente de riesgo, que ya lo hemos estado indicando, son personas principalmente con diabetes mellitus, con hipertensión arterial, con enfermedades pulmonares crónicas tipo EPOC o asma, con enfermedades del aparato circulatorio, cardiopatías crónicas, y también hemos visto que los adultos mayores tienen una susceptibilidad mayor a tener un cuadro grave. Los síntomas principales, que ya también ustedes los conocen, son la fiebre, que generalmente llega o no sobrepasa los 38 grados centígrados, con una tos que principalmente es seca, aunque puede asociar en algunos casos también producción de esputo. Tienen dolor de garganta la mayoría y en el porcentaje menor pueden tener esa dificultad respiratoria que eventualmente puede llevarlos a un apoyo ya de una ventilación mecánica asistida en algunos casos o en algunos pues con oxígeno puede manejarse bien. La mayoría de los pacientes se recupera y deja de excretar el virus al cabo de 1 o 2 semanas. Incluso se ha detectado el virus en secreciones, además de respiratorias, también por ejemplo en heces, que eso también está en estudio. Pareciera que algunos pacientes asocian un cuadro de diarrea y dolor abdominal, pero eso todavía no es la mayoría de los pacientes, pero puede ocurrir. La definición de caso que tenemos en nuestro país justamente en este momento indica que tiene que haber los síntomas respiratorios, que siempre la fiebre es obligatoria, si no hay fiebre no se considera un caso sospechoso, y que tiene que haber estado en los últimos 14 días, que es el periodo que se considera máximo de incubación, aunque sabemos que la incubación promedio va por ahí de los 5 a los 6 días, pero se puede extender a 14 días y ya en algunos casos muy fuera del rango outlier se ha reportado hasta 20 días, pero eso son excepciones muy raras. En realidad el periodo máximo es de 14 días. Nosotros en el Ministerio de Salud hemos estado haciendo un llamado principalmente, bueno, el sistema de salud, ustedes saben si ha activado lo que es el sistema de vigilancia, la definición de caso, ya hemos revisado, vamos por la 6ª revisión de lo que es la definición de caso. Y hemos activado todo el Sistema Nacional de Salud, la Caja ha estado haciendo sus preparativos, tanto en lo que es la capacitación del personal, como en la determinación de los insumos que tienen y cuántos eventualmente serían necesarios. Que el virus va a llegar o que ya llegó, ustedes saben que estamos en este momento esperando unas pruebas de inciensa que vamos a tenerlas posiblemente ya después del mediodía. Y eso pues, ¿qué cambia para el manejo de Costa Rica? En este momento nada, el manejo sigue igual, el llamado a la población sigue siendo muy fuerte. Ustedes saben que las cadenas de transmisión solamente pueden ser cortadas a través de un riguroso manejo de lo que es el saludo, de lo que es el lavado de manos antes de tocarnos la cara, de lo que es el protocolo de tos y estornudo.
Y yo creo que en eso, incluso no ir a actividades masivas cuando tenemos síntomas, porque ustedes son médicos, yo también, y hay un llamado muy importante ético a ser el ejemplo para los pacientes. O sea, no es posible que el ministro de Salud salga diciendo a la población tenemos que aplicar el protocolo de tos y estornudo, ¿verdad? Que es taparnos con el hombro, con la cara interna del antebrazo para que la saliva quede ahí, no en las manos o en el aire. Y la gente nos ve a nosotros tosiendo, ¿verdad? Tapándonos acá con el puño o tosiendo al aire y somos los llamados primeros, ¿verdad? Yo creo que somos los soldados más importantes de la salud y no reflejar eso a la población en realidad, y se los pido de verdad como colega, pero también como ministro de Salud, que hagamos caso, o sea, que modelemos eso a nuestros pacientes, porque al final de cuentas, tal vez ni siquiera nosotros estamos conscientes de que estornudar o toser al aire libre para personas que tienen factores de riesgo los está poniendo verdaderamente en riesgo de morir. En Costa Rica tenemos más de 100 personas registradas, porque hay unas que no quedan registradas, que fallecen por virus respiratorios todos los años. Y podríamos evitar muchos de esos casos justamente aplicando esas medidas. Algunos hablan de que es extremo, por ejemplo, lo del saludo. Y ustedes son los que más conocen de esto, junto con los microbiólogos posiblemente, la cantidad de microorganismos que están en las manos y lo que cuesta no tocarnos la cara si no nos hemos lavado la mano. Cuesta mucho, pero vuelvo al punto, o sea, son las medidas y ustedes tienen que conocer, obviamente, el funcionamiento del sistema, la definición de caso, cómo notificar, tienen que conocer cómo actuar en el caso de que se tenga que hacer algún tipo de aislamiento. Recordemos que no es un virus que tenga un perfil de bioseguridad alto y que en realidad el uso de batas y de anteojos y de las ¿cómo se llama? Las N95, que también hay unas N95 que las venden en internet que cuestan como menos de $1. Seguro no son ni certificadas por NIOSH, pero bueno. Eso es en realidad precautorio. O sea, obviamente sabemos que también la personal de salud está en riesgo aumentado eventualmente, y especialmente los que tienen factores de riesgo de enfermar gravemente. Pero tenemos que tomar las medidas precautorias. El asunto de las cubrebocas para la población. En este momento ustedes van a cualquier farmacia o cualquier centro de insumos médicos y ya están agotadas, y lo hemos indicado. La cubrebocas no es una medida que recomiende ni la OMS ni el CDC para la población en general, solamente para los pacientes que tienen síntomas respiratorios o bien eventualmente los que tienen que cuidar a los pacientes en casa. Ya para toma de muestras es importante usar el filtro respiratorio, ¿verdad? El N95. Y pues también los que cuidan o los que atienden a los pacientes pueden usar un cubrebocas y no van a entrar en secreciones directamente, pero en contacto con secreciones. Pero aquí vuelvo a hacer el llamado a que ustedes me ayuden y ayuden a que los demás colegas hagamos esa conciencia en la población. Cuando tuvimos la pandemia de influenza en el 2009, por influenza H1N1, influenza pandémica, la población respondió en el lavado de manos, y ustedes ya saben que se cayeron las infecciones respiratorias en comparación con lo que teníamos. Siempre hubo casos, pero también se cayeron las diarreas incluso. Y yo digo, ¿por qué no podemos mantener ese nivel de aseo, ese nivel de autocuidado, ese nivel de prevención? Y vuelvo, insisto, los líderes en realidad de la salud son ustedes. Formadores de opinión en la población son ustedes, somos nosotros. Los médicos son la figura más respetada y que somos los llamados a dar ese ejemplo. Con respecto a esos casos que estamos en espera del resultado, ya ustedes saben, una es una femenina de Pocosí, la otra es la sobrina de ella que vive en Heredia, y están en este momento en un aislamiento domiciliar con estricta supervisión del Ministerio de Salud, con apoyo también de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y ellos estuvieron ambos en Italia un mes, entre Túnez e Italia, un mes, regresaron al país el 29 de febrero y posteriormente ya iniciaron con los síntomas más floridos del cuadro. Insisto, ¿por qué es importante las medidas en la población? Las medidas en la población somos también nosotros, porque pueden haber casos silentes, pueden haber casos que no van a pasar en el periodo de incubación y no los vamos a detectar en las fronteras. Y el virus, ustedes ya saben, está en más de 80 países reportados con casos importados.
Ya van como 7 u 8 países que tienen transmisión activa en que en realidad no pudieron seguir el rastro y ya se salió de las manos, y eso va a pasar en muchos otros países. En realidad eso es un comportamiento que ya es una pandemia, un virus que se está expandiendo, que posiblemente en algún momento va a ser un coronavirus más bien más de los que ya tenemos, de los 4, ¿verdad?, que sabemos que circulan normalmente y que nosotros los usamos muchos en los hospitales, las pruebas para detectar esos coronavirus. La caja en los siguientes días va a tener ya la prueba para detectarlos ellos mismos, los hospitales privados ya incluso también lo van a tener, y pues en realidad esto se va a convertir en parte del panorama, pero en este momento hay mucho pánico, tenemos que hacer que la población reaccione, que se cuiden, que tomen ese empoderamiento de su salud, y eso es lo que va a lograr, porque en este momento lo que ocupamos es que la población actúe para que el pico no sea abrupto, para que ese aumento de casos cuando haya circulación comunitaria, cuando se presente, no vaya a saturar a los servicios de salud, en el sentido de que sabemos que un porcentaje de ellos van a requerir internamiento. Y ocupamos que entonces eso sea modulado, que esa curva sea modulada y no en ese inicio abrupto, porque eso justamente es lo que nos va a hacer que los servicios de salud no se recarguen. Entonces aquí queda una misión súper importante para todos ustedes. Yo tengo que seguir con mi agenda. En realidad yo pues atendí al llamado de la Junta, ¿verdad?, al doctor Luis Pastor, que me dijo que por favor que si podía venir un momento para comentar con ustedes. Yo no sé si habrá espacio para unas 2 preguntas y ya me puedo ir, o si no entonces pues simplemente me iría, pero sí. Tal vez no puedo responder todas, quisiera quedarme con ustedes todo el resto y hacer, pero tal vez seleccionar unas 2 o a lo sumo 3 personas para ya. Sí, soy el doctor Cambronero, código 7040. Señor ministro, quisiera saber, ayer tuvimos una reunión en mi lugar de trabajo, en mi área de salud, y nos indicaban que tanto en la caja como en el Ministerio de Salud no hay equipo para atender a esta gente. No hay mascarillas, no hay batas, no hay anteojos, no hay equipo de protección. Entonces ha habido como un poco de pánico en el sentido de los trabajadores de la salud en ese sentido. Entonces, quisiera saber si es cierto o se va a reforzar o qué se va a hacer en ese caso. Bueno, vamos a ver, en los hospitales, algunos de ellos ya el doctor Mario Ruiz y mi persona hemos estado haciendo visitas, el doctor Mario Ruiz más que yo, y hemos verificado que existen ya lugares, protocolos específicos para hacer el manejo del paciente. Hemos verificado que están bien rotuladas, donde hay batas, donde están los anteojos, donde están las mascarillas, pero posiblemente eso no se presente en todos los servicios de salud. Aquí lo importante es también el entrenamiento, el manejo que se le puede dar al paciente, en el sentido de que si ya hay un paciente respiratorio que coincide con la definición de caso, pues lo más importante también inmediatamente poner el cubrebocas y manejarlo solamente una persona. Tampoco es que tienen que estar manejándolo varias mientras se hace el traslado al hospital indicado. Pero vuelvo al punto, o sea, obviamente que tenemos que aplicar los protocolos y las medidas, pero esto para efectos prácticos en la mayoría de la población es como un resfrío más. Y pues también el nivel de bioseguridad y de alerta que se ha manejado es más alto de lo que verdaderamente amerita, sin que eso signifique que la población, y especialmente los médicos y enfermeras, son los que están en mayor riesgo eventualmente en los servicios de salud de enfermar, y que ya sabemos también que hay reportes de personas, ¿verdad?, de personal de salud que ha fallecido lamentablemente, pero muchos de ellos justamente con factores de riesgo y que no han guardado ciertas medidas. Pero entonces ahí tratemos en la medida de lo posible de manejarlo con el cubrebocas. El paciente que se identifica lo tratamos de manejar en un aislamiento preventivo mientras llega, ¿verdad?, la ambulancia, si fuera el caso que ya tiene dificultad respiratoria, y si no, pues el Ministerio de Salud procederá a hacer el aislamiento domiciliario. Sabemos que hacer aislamientos hospitalarios para todos los pacientes que no tengan gravedad de síntomas es imposible, ustedes lo saben bien, ¿verdad? Pero buenos días, Elías Fallas, código 5713. A mí básicamente me llama la atención que en todo el COVID-virus y toda esta situación que se ha hablado, no se habla como factor de riesgo a los niños. No sé cómo está la situación en neonatos, o si es que definitivamente no les va o no van a ser afectados. los niños son el grupo menos afectado. Conforme va aumentando la edad, el riesgo de enfermar gravemente también se va aumentando, y cuando llegamos especialmente a los 50 años para arriba, empieza a aumentar más significativamente. Incluso los niños se han hablado que son del grupo de población que más presenta el cuadro asintomático. O sea, llevan el virus, pueden transmitirlo, pero no tienen síntomas, no en general, pero sí hay un porcentaje que sí, y si no, lo que cursan es una enfermedad muy leve.
Muchas gracias, señor ministro. Charles Clinton, código 11831. Primero quiero hacer un comentario, que veamos todo lo difícil que es evitar esto, puesto que ustedes mismos allá ya se han tocado la cara en varias ocasiones. Nosotros Yo me lavé aquí, las manos antes de venir y no le he dado la mano a nadie, ¿verdad? Bueno, no, claro, ya entiendo. Me toqué con esta, no con el micrófono, conste, ¿verdad? Excelente. Para que quede claro. Porque el micrófono aquí ya no puedo tocarme con esta mano, ¿verdad? Hasta que no me la lave. Perfecto. Sí. Nosotros aquí también ya nos hemos tocado la cara en varias ocasiones. ¿Se lavaron las manos antes? No. No, por eso. Eso Sí. es lo que quiero hacer notar. Es difícil, Exacto. claro que sí. Entonces, nos hemos tocado la cara, la población está muy asustada de esto. Tenemos los medios de comunicación, como ayer La Nación, poniendo un fondo rojo donde dice alerta y poniendo todo el amarillismo de uno de nuestros periódicos nacionales, que es de lo más objetivo que conocemos. Entonces, mi comentario es: estamos viendo en los otros países cómo hasta los perros llenan de todo y se convierten en memes, ¿verdad? ¿Cómo hacen ustedes para comunicarse con los medios de comunicación para que ellos mantengan a la población en calma y en vez de estarse asustando tanto, se laven las manos, saluden con el codo y hagan esto? Porque en los mismos hospitales hemos tenido compañeros que yo he tratado de saludar con el codo y en realidad me han dicho: no, denme la mano, si tengo eso, ¿qué importa? Y eso es algo que tenemos nosotros que empezar a dar el ejemplo, como usted bien mencionó, pero ¿cómo hacemos nosotros para también calmar a la población y por otro lado también que no nos vean como extraterrestres si queremos dar el codo en los hospitales? No sé, es como un comentario / pregunta. Muchas gracias. Sí, correcto. Eso se trata de nosotros, el ejemplo que damos es importantísimo para que los pacientes y incluso los demás colegas, porque pueden haber colegas que dicen eso es una payasada. Hay algún medio de comunicación dijo eso es puro show del asunto del saludo con el codo y posiblemente nunca han tenido un familiar que fallezca por un virus respiratorio. Pero esto es un asunto de cultura, tenemos que empezar a practicarlo, especialmente cuando tenemos picos respiratorios. Esto del saludo de la mano, por ejemplo, del no saludo con la mano, deberíamos practicarlo cuando tenemos el pico también de influenza o incluso sincitial respiratorio. Son niños, son vidas o adultos que están falleciendo. Y es un asunto de convencernos a nosotros mismos, hacerlo con seguridad. Y aunque la gente se resienta, pues es una vida que se puede estar salvando, ¿verdad? Y yo creo que aquí la gente, sobre todo a nivel profesional, tenemos que ser todavía más conscientes. Habrán gente que no es tan sensible, ¿verdad? En esto. Igual con la confidencialidad de la información, yo lo llamo porque hay gente que en esto no respeta lamentablemente al paciente y la sensibilidad de los datos. Y también aquí tenemos que tratar de salvaguardar entre nosotros, aunque sean gente conocida que no maneje esta información con la delicadez que merece. Ustedes, por favor, también ayúdennos en esto. Porque no es justo que un paciente esté saliendo los exámenes ahí en una foto en WhatsApp y todo el mundo sabiendo que ese paciente puede ser y no porque el COVID, como le digo, no es para la mayoría de los casos más que un resfrío, pero es por la actitud que tenemos que ir cambiando y modificando y ser ese ejemplo, ¿no? En algún momento incluso el Ministerio de Salud daba cigarros en las reuniones, hace muchos años. Sí. Ponían cigarros en el centro de la mesa como un halago, ¿verdad?, para los actores sociales que llegaban a las reuniones. Entonces son cosas que tenemos que ir cambiando, son conductas y actitudes que tenemos que ir forjando. Quiero agradecerle al señor ministro de Salud, creo que es un punto fundamental, es la máxima autoridad en salud en Costa Rica. Queríamos oírlo de su propia boca, todo lo que se habla sobre el coronavirus. Si tienen alguna otra duda, creo que hay los mecanismos en el Ministerio de Salud para aclarar estos detalles, pero si por agenda es muy difícil que el señor ministro pueda atendernos a todos. Muchísimas gracias y ahora nada más te voy a robar un minuto. Sí, y tal vez el último mensaje es que sí, que traten de informarse de las páginas. Ustedes saben, somos científicos en realidad, las páginas confiables y tratar también de que la gente sea responsable con el manejo de información, porque pasan cada mensaje y cada, ¿verdad?, situación totalmente fuera de evidencia y ustedes nos pueden también ayudar a eso, ¿verdad? Siempre exijan a la población que se comporten más seriamente con su salud y que se averigüen de fuentes oficiales para que no cometan errores o más pánico. Así que eso también les agradezco que nos colaboren en eso.